en el libro de Mateo vamos a tratar un asunto que va a intentar darnos luz acerca de cosas que nos pasan, ¿verdad? Que pasan por nuestra cabeza y también por nuestro corazón y que nos llevan pues a veces a hacer las cosas de forma correcta y otras no tanto. Por eso leemos en el libro del don de Dios, que es lo que significa la palabra Mateo, cuyo nombre original quizá fuera Matías, el recaudador de impuestos, y es probablemente el autor del evangelio que lleva su nombre. Era un apóstol de Jesús, ¿verdad? Y se cree que es el mismo Leví, el publicano, a quien Cristo llamó en Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 14. Algunos han sugerido que asumió su nuevo nombre de Mateo al abandonar su antiguo trabajo. Marcos nos dice que Leví era hijo de Alfeo. Algunos han dicho que Mateo era pariente de nuestro Señor. Fuera de estos hechos y sugerencias, poco se sabe de él. Pero desde comienzos del siglo II comenzó una tradición que le atribuye la paternidad del primer evangelio. Puede que ya haya escrito parte o toda la obra, primero en arameo, según el Papías, ¿verdad? Y dice que Mateo recopiló los logias, los dichos, en lengua hebrea, arameo. Este evangelio se escribe más o menos en el 70, después de la muerte de Jesús. La fecha de la caída de Jerusalén, que parece sugerirse en el capítulo 22, en el versículo 7. Los destinatarios del libro de Mateo son el pueblo judío, ¿verdad? Más comúnmente usado en la iglesia primitiva. Es un libro que incluía a muchos judíos cristianos. Salta a la vista que Mateo era judío, escribió para los suyos, y los siguientes hechos acerca del libro dejan ver esto. Es muy curioso, hermanos, al margen de lo que esta asignatura de teología que me tocó estudiar en mi preparación al ministerio, es muy curioso ver cómo Jesús llama a Mateo, Mateo llama a los suyos, cuando antes de ocuparse de lo que Jesús le había encomendado, Mateo era un traidor del imperio, era un hombre que sonreía al imperialismo romano y oprimía a su propio pueblo a través de cargas e impuestos y obligaciones que tenían que satisfacer los judíos para poder sostener la democracia romana, el sistema de gobierno romano, las calzadas, las carreteras y todas esas cosas. Así que Mateo, siendo un traidor de su pueblo, un repudiado de los suyos, un aventajado social en el pueblo judío, ¿verdad? Era sonriente al régimen, era simpatizante al régimen, y lo que hacía era llegar por las casas de sus vecinos y oprimir a sus vecinos con obligaciones e impuestos que tenían que pleitesar, ¿verdad?, al imperio romano, para que así el imperio romano pudiera hacer esas obras tan grandiosas que dejó la historia como testimonio, como testigo. Las numerosas referencias al Antiguo Testamento que incluyen las profecías, el énfasis de Jesús como rey, el énfasis en los judíos como ovejas perdidas del pueblo de Israel, es lo que pone en manifiesto claramente que Mateo tenía una carga puesta por el Espíritu Santo hacia su pueblo. Curioso que los drogadictos tengan carga por los drogadictos. Curioso que la gente que viene de un mundo revuelto tenga carga por el mundo revuelto, ¿verdad? Parece como que Dios, una vez que te llama, te transforma. Amén. Te pone en su horno, ¿verdad?, transformador, y empieza a hacer una obra que incluye matices y cosas que esta mañana vamos a abordar. El versículo clave de Mateo, dirigido, como así Marcos es dirigido al pueblo romano, Mateo se dirige al pueblo judío con carga, con interés por sus compatriotas, a los que había estado oprimiendo prácticamente toda su vida laboral, por decirlo de alguna manera. Así que el versículo clave
para el libro de Mateo es Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? Y no quisistes. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo subrayé en mis tiempos algo de esta asignatura y lo puse en lápiz. Dice, es el eslabón perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, le llaman el libro bisagra, ¿verdad? Y entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se establece como el libro fronterizo por ser el más judío de los evangelios. Su propósito es demostrar que Jesús es el verdadero Mesías y que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento están ahí, y por cumplirse y se cumplirán. Amén. Es muy curioso ver cómo Jesús desde los primeros tiempos ha actuado en la Iglesia y lo sigue haciendo, ¿verdad? Intentando que su pueblo abra los ojos a realidades como las que exhibe el libro de Mateo. Nos vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer el capítulo 6 con agrado, sin prisa. No vamos a correr en este momento porque es importante ver algunas cosas que os van a llamar la atención de este capítulo. Dice la palabra de Dios: Señor, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios y tu Espíritu Santo tienen que hablar esta mañana, Señor. Queremos no ser de estorbo, no ser obstáculo, para que tu Espíritu Santo y tu palabra hagan su trabajo en tu iglesia, Señor, a través de tu Espíritu y a través de tu palabra, Señor. El hombre, Señor, y sus interpretaciones, que las palabras y sus significados no sean un estorbo, Señor, esta mañana, para que tu Espíritu Santo, para que tu palabra, Señor, para que tú en persona puedas hablar a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, amén. Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto.
y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, amén, amén. Tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Amén, amén. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuándo no serán las mismas tinieblas? Dios y las riquezas, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Afán, ansiedad, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, no siegan, no recogen en sus graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchísimo más que ninguno de ellos? Amén. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan. Y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no la mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe qué cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, amén, amén. Y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Palabra de Dios. Amén. Amén, Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Algunas veces caemos en la tentación de hablar de los demás. Y digo tentación porque ese es el oficio del diablo. El oficio, el ministerio del diablo es hablar de ti cuando tú no estás delante. Así que si tienes esa costumbre, intenta por todos los medios deshacerte de ella. Amén. Y cuando tengas que decir algo de alguna persona que no esté delante de ti, que sea bueno. Amén. Cuando tengas que hablar algo de alguna iglesia en la que no esté algún miembro, el responsable de esa iglesia delante de ti, procura no hablar mal de esa iglesia. Cuando haya alguna persona de la que quieres hacer un comentario y no va a ser un buen comentario, cierra tu boca. Ya el diablo se va a encargar de darte una relación detallada y cumplida de cada uno de los defectos de esa persona. Y esos defectos ya se los ha dicho el diablo a Dios. No te preocupes por hablar de los defectos de los pastores, porque Dios sabe bien cuáles son sus defectos. No hagas el ministerio, el trabajo del diablo, lo sabe hacer perfectamente bien. Por eso debemos de habituarnos, sobre todo de vestirnos de temor, de miedo, de temblor, cuando hablamos de los demás. Y vestirnos en términos de llenar nuestra mente y nuestro cuerpo de voluntad dispuesta para hacer lo bueno a los demás. Cuando hablamos de Nora, tenemos que ponernos en su piel, y en su traje Cruz Roja fabricó unos vestidos de plomo para mentalizar a los voluntarios de cómo se mueve la gente mayor. Y entonces los voluntarios se reían y se caían en unas habitaciones dispuestas para el entreno de las personas, y el voluntario que ayudaba al voluntario que iba vestido con ese atuendo se reían entre ellos porque les hacía gracia ver la torpeza tan inmensa
que se avecina en tu cuerpo cuando llegan los años de la vejez. Y yo recuerdo que cuando iba en el coche y cuando era joven, para coger las carpetas de la parte de atrás del coche, hacía así con el brazo sin mover nada de mi cuerpo y el brazo solo hacía todo el trabajo. Ahora tengo que echar el coche a un lado, poner la luz de avería, abrir la puerta de atrás, echar el culo en pompa y ponerme a buscar carpetas, y tardo pues 7 o 8 veces más de lo que tardaba en hacer lo mismo que hacía con bastante tiempo menos. Por eso es bueno aprender a ponerse en la piel del otro, porque cuando vienen los días del ocaso, ¿verdad?, que son días preciosos también, días llenos de la gloria del Señor en la vida de las personas, uno tiene que saber que ha estado a la altura, ¿verdad? Que los años no se te echen encima reprochándote aquellas cosas que no has hecho. Yo he oído a muchas personas llorar y decir, caramba, qué pena que no tenga a mi padre aquí para pedirle perdón por esto, por lo otro, o para jugar una partida de dominó con él. Cosas sencillas, cosas simples que la vida nos roba por culpa del afán, por ejemplo, de la ansiedad. Yo quería hablarte de ese tipo de personas que a veces te comenta, y comenta con razón, lo dice con razón, además dice la verdad, comenta con razón que la iglesia está llena de hipócritas. Es que la iglesia está llena de hipócritas. Es que la iglesia hay personas que son unas cínicas, porque se dan la paz y luego están murmurando. Es que en la iglesia pasa esto, es que en la iglesia pasa lo otro, como si los demás, como si los fieles, los que venimos a la iglesia, fuéramos tontos o no supiéramos sobradamente que esas cosas están en nosotros mismos si somos honestos. Lo que no podemos olvidar, hermanos, es que Mateo, cuando está hablando del afán, está hablando del amor al dinero, de la ansiedad, de nuestra actitud frente al ayuno, a la oración o a la limosna. Lo que no podemos ignorar, lo que no podemos pasar por alto, hermanos, es que Mateo está hablando de la iglesia del Señor. Amén. Es que Mateo le está hablando a los creyentes. Es que Mateo se está refiriendo a ti y se está refiriendo a mí. Y voy a corregir. Mateo se está refiriendo a mí, pero también se está refiriendo a ti. Amén. Ese es el discurso de Mateo. Y aquí Mateo nos está llamando en alguna medida hipócritas. Pero es que hay un matiz importante en este asunto. Y es que el Señor nos ha llamado a ser santos. El Señor nos ha llamado a una nueva vida. Amén. Pero hay personas que no entienden bien este asunto y creen que el hecho de convertirse quiere decir que una vez que tú te has convertido, ya está todo el trabajo hecho. El otro día un pastor pentecostal declaraba, dice, soy pentecostal y muy pentecostal, pero estoy cansado de ver a gente cacarear en lenguas. Estoy cansado de ver a gente cacarear en lenguas y gritar y ver cómo su carácter no cambia ni un ápice en toda la historia de su vida. Ver cómo su forma de comportarse y su carácter no cambian absolutamente nada. Eso sí, gritar y aullar y montar espectáculos todo lo del mundo. Y eso decía un pastor que decía antes de empezar a hablar, que era muy pentecostal. Yo soy muy pentecostal, pero estoy cansado, porque hay un error que cometemos sin querer por nuestra juventud y por nuestra falta de información y de formación, que es algo en lo que insistimos permanentemente. Incluso hemos llegado a transformar la reunión de oración en una reunión de formación y dedicar un poco menos de tiempo a la oración, que es un lujo que no nos deberíamos de permitir. Amén. Pero es que nos parece capital el hecho de que las personas sepan acerca del Evangelio. Sepan que hay evangelios que se llaman como se llaman y ni siquiera se tiene la certidumbre de que esos títulos que se le ponen a los evangelios sean los autores del propio evangelio. Y eso es necesario, hermanos, saberlo. Es necesario saber que Mateo se está dirigiendo a una iglesia
llena de personas que no sabían ni siquiera orar. ¿Por qué nos dicen, no, oraréis así? Eso es lo mismo que decir que, mira, no sabes orar y lo que tienes que hacer es orar de esta manera. Porque el hecho de que tú hayas sido llamado, el hecho de que yo haya sido convocado a ser pastor, no quiere decir que sea pastor o que sepa ser pastor. Quiere decir que el Señor me ha encaminado en un lugar y a un oficio que no sé desarrollar y que tengo que aprender a desarrollar, y que con los años, probablemente, con los años, se pueda llamar con entera disponibilidad a mi persona pastor. Pero yo no soy el que lo sabe todo. Un pastor no se hace en un seminario. Un pastor se informa de lo que tiene que hacer en un seminario. Pero un pastor se tiene que formar con los años y con el tiempo y con las pruebas. El viernes, hermanos, el viernes, el pastor tuvo que bajar un piano desde un octavo. Y ahí está el piano. El octavo está donde estaba, pero el piano está ahí. Y hubo que bajarlo a mano. Y don Jorge, don Juan, yo y don Miguel, tenemos cumplida cuenta de lo que pesa ese piano. Sabemos lo que cuesta torcer las escaleras. Y yo no sé por qué el Señor quiere que yo baje un piano en un octavo. O descargue un camión un sábado por la mañana solo. O esté montando muebles hasta las 9 de la noche. No lo sé, hermano. Pero yo sé que Dios me ama y que Él trata conmigo. Amén. Eso sí lo tengo claro. Y si esa es la manera de educarme, amén. Firmo mañana 50 veces más. Amén. Dame más, Señor, más de ti. Por eso, en este capítulo, cuando el Señor habla del dinero, por ejemplo, qué curioso que empieza hablando del dinero y termina también diciendo que el principio de todos los males es el amor al dinero. Habla de la limosna, por ejemplo. Jesús comienza el capítulo hablando de la limosna. Y entonces nos empieza a explicar cómo tenemos que hacer para dar limosna, pero también nos empieza a decir cuáles son las tentaciones en las que caemos cuando somos dadivosos y queremos que los demás sepan que somos dadivosos. Eso es la vanidad, presunción. No, eso no lo puede haber en la iglesia. ¿Y quién te ha dicho a ti que eso no lo puede haber en la iglesia? Si es en la iglesia donde lo tiene que haber. Y es precisamente en la calle donde está atestada de hipócritas, de mentirosos, de pendencieros, de borrachos y de gente mala. Amén. Sencillamente no lo quieren reconocer. Pero la iglesia, que está llena de envidiosos, de hipócritas, de gente que no sabe ser como tiene que ser, está aprendiendo y reconociendo que le falta eso. Y esa es la virtud de la iglesia. La virtud de la iglesia no es llegar aquí y dar por hecho que no te gusta el dinero, porque eso es mentir. ¿A quién no le gusta el dinero? A unos más que a otros. A Mateo en particular le encantaba el dinero. Era una persona avariciosa, era una persona traidora, no era leal a su pueblo y se dedicaba a recaudar impuestos. Y el Señor lo transforma, lo llama, lo transforma, y Mateo termina siendo el Evangelio convertido en bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y además se vuelca al 100% hacia los suyos. Escribe un Evangelio dedicado exclusivamente a los suyos, a su pueblo, al pueblo que había estado explotando a manos juntas con el Imperio Romano. El imperialismo romano, y Mateo era uno, era el pelotillero del imperio. No siendo del imperio, un buen romano no le caería bien a Mateo. Un romano bueno, un romano noble, repudiaría a Mateo en su pecado, porque estaba viendo como era un traidor de su pueblo, y un buen romano no hacía eso. Un noble romano, un soldado romano no pasaba por ahí, pero Mateo sí, y el Señor se ocupó de transformarlo y de volcar su corazón a lo mejor. Por eso no nos debe preocupar, hermanos, caer en estas cosas. En la oración y el ayuno, cuando ores y ayunes, no exhibas tus oraciones y tus ayunos delante de los demás. Hazlo en secreto, sin que nadie se entere. ¿Por qué decía esto? Porque nos gusta, hermanos, está en nosotros. No, en los pastores no. Te están engañando. Amén.
No, los pastores no, todos sí, los pastores no. A veces yo cuando hablo parece como que estoy en contra de los pastores, y yo soy pastor, es absurdo. Yo no estoy en contra de los pastores, yo estoy en contra del que se escuda en el hecho de ocupar una responsabilidad y con eso ya se lava las manos y ya las cosas son de los demás, mías no son, porque eso es mentira, eso es un mal uso de un oficio muy honorable que Dios te ha dado y que tienes que desarrollar con entera integridad. Amén. O sea, ser entero por delante y ser entero por detrás. Y eso es un proceso. Dios no llama a una persona y ya es entera. Eso es mentira. Pedro, cuando fue llamado y 3 años después de seguir a Jesús, viendo de las cosas que Jesús hacía y viendo de los milagros y de los muertos y de los demonios que Jesús había expulsado, Pedro todavía era mentiroso y violento. Quiso matar a un hombre con un sable y no fue capaz porque Malco se movió. Y a mí que digan que Malco no se movió, no me lo creo, porque eso es contra natura en cualquier acto reflejo de un ser humano. Malco, cuando Pedro le cortó la oreja porque fue la parte de su cuerpo que trincó la espada. Porque Malco se movió. Si Malco no se moviera, la Biblia no lo dice, no lo puedo aseverar, pero yo lo tengo clarísimo. No soy capaz de decir, la palabra de Dios dice esto porque no lo dice. Pero yo sé que Malco se movió. Y Pedro era violento. Y Pedro era mentiroso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que Pedro era un mal apóstol? ¿Cómo va a ser un mal apóstol si fue el único que se atrevió a salir de la barca, hermanos, cuando Jesús nos mandó caminar en el agua? Anda que te mandas aquí en medio de la vida, anda, camina. Y vas tú y caminas. Si fue el único, si Pedro tiene unos méritos, y lo digo, Pedro amaba a Dios apasionadamente. Amaba a Dios apasionadamente. Y por su forma de hablar fue delatado y se puso a llorar cuando cantó el canto. Pedro amaba a Dios con locura. Pero era un metedor de patas, era un hombre imperfecto. Y al final, fijaros qué enternecedora historia, que Pedro, cuando fue condenado, alguien con bastante mala intención quiso que fuera crucificado. ¿Y sabéis cómo respondió el Pedro transformado en Jesús, en lo que Jesús quería hacer de Pedro, en lo que Jesús quiere hacer al final de tu carrera, al final de tus días? ¿Sabéis lo que contestó Pedro cuando supo que iba a ser crucificado como Jesús? Ni hablar. Yo no quiero ni merezco ser crucificado como mi maestro. A mí me crucificáis boca abajo y en cruz, en X. Pedro fue crucificado en un madero cruzado en forma de X y boca abajo para no parecerse en nada a la crucifixión de Cristo, porque le parecía tan excelente, tan sublime, tan inalcanzable el sacrificio de Jesús, tan inmerecido lo que habían hecho con él, que hasta el propio Pilatos, que incluso la iglesia copta le rinde culto porque lo tiene por santo, el propio Pilatos se lavó las manos porque sabía que eso era una injusticia absoluta. Y de vosotros veréis lo que hacéis con este hombre. Yo no le juzgo, no sé, no tengo nada, no encuentro nada que el derecho romano me sostenga razón para acusarme. Por eso, hermanos, el Señor anhela que nosotros recibamos respuesta a nuestras oraciones y a nuestros anhelos. Pero para eso necesita que aprendamos a orar y necesita que tengamos una actitud de comunión íntima con Dios. La comunión íntima con Dios ni se vende, ni se regala, ni se exhibe. La comunión íntima con Dios es una pasión que nos lleva a la cama o a doblar las rodillas en lugares oscuros, en lugares solitarios, en lugares privados, independientemente de las burradas, de las mentiras, de las cosas que todavía te acompañan, ¿verdad? Puedas estar con Él y decir, Señor, mira, soy un ceborro, Señor.
soy un metepacas, no hay manera conmigo, no hay quien tire para adelante conmigo. Pero es que te amo tanto, Señor. Amén. Estoy tan prendado de ti, Dios, que a mí no me va a dejar aquí, a mí no me va a dejar aquí nadie. Amén. 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 Yo quiero seguir contigo, Dios. Amén. Y mira, sigo siendo tan torpe, me sigo sintiendo tan pequeño, sigo tan lejos de lo que tú quieres de mí, pero yo te amo, como te amaba Pedro. Y si yo tuviera que bajar un piano desde un décimo octavo, yo lo bajaría, Señor. Dame tu piano, dame 5 pianos. Pero yo te amo, Dios. Yo estoy apasionado por ti. Amén. Amén. Así estoy yo, Señor. Yo estoy loco por servirte. Yo quiero venir a la iglesia y lamer el suelo de la iglesia si no hay fregona. Pero yo quiero seguir en este camino, Dios. Yo hago este camino, yo anhelo servir a este Señor como eres, así como eres tú, Señor. Yo no soy digno de ser crucificado como tú has sido crucificado. Ese era Pedro, el mentiroso, el violento, el impulsivo, metepatas. Pedro era un auténtico ceborro, que hacía tacos, era burdo, vasto, y acabó convertido en un hombre de Dios, en la piedra angular de la iglesia de Jesucristo. Amén. Por eso a mí cuando algunos hermanos me vienen con sus pequeñas miserias, con las cosas que el diablo se está encargando de estructurar en su cabeza para que estos hermanos se sientan mal, pequeños, tú no vales nada. El otro día estaba con una mujer que renunció a la iglesia a la que amaba, se cambió de iglesia por su marido, por su hijo, para que esté más acompañado, para esto, para lo otro, y estaba hablando con un espíritu de sentirse mal, y eso es lo que el diablo quiere. Amén. Que entre los hermanos que no saben bien las cosas y él, pues podamos hacer la obra del diablo perfectamente, en vez de buscar al reino de Dios y a su justicia. Fijaos qué curioso. Añade a la palabra reino de Dios su justicia. Buscad el reino de Dios y su justicia. No hay justicia, señores. Amén. Y uno tiene que aprender a ver y ponerse en la piel de los demás. Nuestras metas y nuestros logros hablan también en la afán y la ansiedad en el capítulo 6. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué pueblo vive su visión? Cuando la palabra de Dios dice que